Tengo 68 años. Soy un hombre de manos ásperas, curtidas por el tiempo, la grasa de motor y el constante roce con metales y cables. Toda mi vida he sido un trabajador incansable. Ahora, como jubilado, me gano la vida y complemento mi pensión reparando electrodomésticos para mis vecinos en nuestro bullicioso barrio. Arreglo lavadoras, televisores viejos, licuadoras, ventiladores que han dejado de girar. La gente me conoce, me respeta y confía en mí. Para muchos de mis vecinos, yo soy el hombre que soluciona los problemas, el que devuelve la vida a las cosas rotas. Pero la ironía de la vida es cruel, porque mientras yo me dedicaba a reparar los objetos de los demás, no me di cuenta de que mi propio mundo, mi propia familia, se estaba resquebrajando hasta romperse en pedazos imposibles de pegar. Todo lo importante en mi vida parecía haber llegado tarde, en el otoño de mis años. Cuando conocí a Valeria, yo ya había pasado los 60. Ella tenía 32, era hermosa, como una belleza natural, sin pretensiones, de esas que te calientan el pecho solo con mirarla. Su sonrisa era mi faro. Tenía el cabello oscuro, largo, y cuando se ponía su uniforme blanco de enfermera, parecía un ángel hecho a la medida de mis sueños más profundos. Yo me enamoré de ella de inmediato, sin reservas, entregando todo lo que me quedaba de juventud en el corazón. Muchos en el barrio murmuraban a mis espaldas, decían que era una locura, que ella solo buscaba seguridad, que la diferencia de edad era un abismo imposible de cruzar. Pero a mí no me importaba, simplemente las estrellas se alinearon a nuestro favor. Cuando me enteré de que iba a ser padre a mi edad, no sentí miedo, al contrario, sentí una alegría inmensa, una explosión de luz en mi pecho. Era mi oportunidad de construir la familia que siempre quise y que la vida me había negado en mi juventud. Nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Juntamos mis ahorros de toda la vida y lo poco que ella tenía. Compramos una casita humilde, no en el centro de la ciudad, pero era nuestra. Luego, con mucho esfuerzo, reparando aparatos de sol a sol, compré un coche de segunda mano, un sedán gris, confiable y fuerte como yo. Amaba ese coche. Era el símbolo de que podía mantener a mi familia, de que mi esfuerzo valía la pena. Cada mañana me levantaba al amanecer, preparaba café, me ponía mi delantal de trabajo y me iba a mi pequeño taller en el garage. Pasaba horas entre cables y tuercas, negociando con proveedores de piezas, hablando con clientes. No tenía días libres, no tenía derecho a equivocarme, porque tenía bocas que alimentar. Mi hija, Lucía, crecía hermosa, inteligente, con unos ojos grandes en los que yo veía el universo entero. Ella tenía 4 años cuando la dinámica de nuestra casa cambió para siempre. Valeria, que había estado en casa desde que nació la niña, decidió que era hora de volver a su profesión. Tenía su título de enfermera, pero la práctica había quedado en pausa. Encontró un puesto en la clínica comunitaria del barrio. No era el hospital más prestigioso, pero estaba cerca de casa y el ambiente parecía familiar. Yo la apoyé en todo. Me alegraba verla entusiasmada. Pensé que salir de las 4 paredes le daría un nuevo aire, que haría amigas, que se sentiría valorada no solo como madre y esposa, sino como profesional. Yo no sabía, en mi inmensa ingenuidad, que esa decisión sería el principio del fin. Los primeros meses pasaron con normalidad. Ella llegaba cansada pero feliz. Me contaba historias de los pacientes, se reía de las ocurrencias de sus compañeras y mencionaba de vez en cuando a un médico de la clínica. Lo llamaba nuestro colega más experimentado, un hombre de unos 60 años, un médico con mucha trayectoria que, según ella, era una biblioteca andante de conocimientos médicos. Yo no le di ninguna importancia, era un colega más. Trabajaban juntos, hablaban, se consultaban dudas. ¿Qué había de malo en eso? Yo confiaba ciegamente en ella. Sin embargo, con el paso de los meses, empecé a notar que el aire en nuestra casa se volvía denso, frío. Nuestra vida íntima, que siempre había sido constante y llena de ternura, comenzó a desaparecer. Se redujo a una vez al mes, y siempre porque yo la buscaba. Ella se volteaba en la cama, dándome la espalda, y me decía que le dolía la cabeza, que estaba agotada por los turnos en la clínica, que la niña no la dejaba descansar. Y yo le creía. Le creía porque me parecía imposible que la mujer que me había dado una hija fuera capaz de mentirme.
El distanciamiento se hizo cada vez más evidente, más doloroso. Ya no me preguntaba cómo me había ido en el taller. No le importaba si había logrado arreglar el motor de aquella lavadora difícil o si había conseguido un buen cliente. Ya no se sentaba a mi lado con una taza de té mientras yo revisaba mis cuentas. Ahora, después de cenar, se iba directamente a la habitación, cerraba la puerta y se quedaba horas mirando el teléfono. En la oscuridad, la luz de la pantalla iluminaba su rostro pálido, y yo podía ver cómo se dibujaba en sus labios una sonrisa. Pero no era la sonrisa que me dedicaba a mí. Era una sonrisa diferente, nerviosa, temblorosa, misteriosa. Casi la sonrisa de una adolescente enamorada. Una noche no pude contener la curiosidad y le pregunté con voz suave con quién hablaba tanto. Ella dio un salto en la cama, escondió el teléfono rápidamente bajo la almohada, me miró con los ojos muy abiertos, llenos de un miedo repentino, y me dijo que hablaba como una amiga de la clínica. Me quedé callado, pero en mi estómago sentí un nudo, un vacío frío. Era la pequeña semilla de la duda. Una semilla que pronto crecería hasta convertirse en un monstruo que devoraría mi paz. El momento de la verdad llegó de la manera más inesperada, como suelen ocurrir las grandes tragedias, por pura casualidad. Una tarde terminé mis reparaciones mucho antes de lo habitual. El proveedor de repuestos no llegó, así que cerré el garaje. Lucía estaba en la guardería y Valeria en su turno. Entré a la casa, dejé mis llaves en la mesa de la entrada, fui a la cocina para prepararme un café, y entonces lo vi. El teléfono de mi esposa estaba sobre la mesa de la cocina. Eda lo había olvidado. Ella, que siempre llevaba ese aparato consigo como si fuera una extensión de su propio cuerpo, incluso cuando iba al baño, lo había dejado allí, vulnerable. Yo siempre he creído que revisar las cosas de los demás es una falta de respeto, una violación a la privacidad, y más a mi edad, donde uno valora el respeto por encima de todo. Pero esa semilla de duda ya había echado raíces profundas en mi mente. Mi mano temblaba cuando se acercó al aparato. Lo tomé, toqué la pantalla y se encendió. Ni siquiera tenía un código de seguridad difícil, solo un simple patrón de deslizar el dedo. ¿Qué clase de exceso de confianza era ese? Abrí la aplicación de mensajes, y allí, en una conversación con un contacto guardado como Dr. Roberto, leí palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. Me falta el aire sin ti. Extraño el sabor de tu boca. Mañana llegaré una hora antes para que estemos solos en el consultorio. El viejo no se va a dar cuenta de nada. El viejo. Así me llamaba. Sus mensajes no eran un simple coqueteo inocente. Era una aventura sucia y descarada. Había corazones, había detalles explícitos de lo que habían hecho la tarde anterior en el asiento trasero de un coche después del turno. Había planes para el próximo fin de semana, cuando ella supuestamente iba a llevar a nuestra hija a casa de su madre. No recuerdo cómo logré leer hasta el último mensaje. Mis manos callosas temblaban descontroladamente. La cafetera hizo un ruido al terminar, y en el silencio mortal de esa cocina, el sonido fue como el estallido de un cañón. Me senté en la silla, aferrando ese maldito pedazo de plástico y cristal, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que había construido con mi sudor en los últimos 5 años. Mi casa, mi familia, mi niña, mis sueños de una vejez tranquila. Todo se volvía polvo frente a mis ojos. Cuando ella regresó del trabajo, apenas cruzó la puerta y me vio, supo que el teatro se había terminado. Yo estaba sentado en el sofá, a oscuras, sin encender la televisión, sin decir una palabra. El teléfono estaba justo en el centro de la mesa frente a mí. La sangre desapareció de su rostro. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Luego se abalanzó sobre la mesa, agarró el teléfono, miró la pantalla encendida, y en lugar de disculparse, en lugar de caer de rodillas, empezó a gritar. Empezó a gritar con tanta furia que los cristales de las ventanas parecieron temblar. «No es lo que tú crees, no me dejas explicar», gritaba. Su voz despertó a Lucía en la habitación contigua. La niña de 4 años salió al pasillo frotándose los ojitos, llorando, sin entender por qué su madre estaba gritando como una desquiciada. «¡Me estás espiando!», vociferaba Valeria. «Revisas mis cosas, estás enfermo de celos, esto es solo compañerismo, no tengo libertad en esta casa». Yo la miraba y no la reconocía. La mujer dulce que yo amaba, a la que le preparaba el desayuno,
con la que había pintado las paredes del cuarto de nuestra hija, se había esfumado. Frente a mí había una extraña, una mala actriz interpretando el papel de víctima ofendida. Y lo hacía terriblemente mal, porque sus lágrimas no eran de dolor por haberme lastimado, eran lágrimas de terror por haber sido descubierta. Yo me mantuve en silencio, silencio absoluto, por respeto a mi pequeña hija que estaba allí. Me levanté lentamente, con el peso de 100 años sobre mis hombros. Tomé a Lucía en mis brazos, le besé la frente, la llevé a su cuarto, le puse música suave para que se calmara y cerré la puerta. Volví a la sala, la miré a los ojos y le dije con una voz tan fría que hasta a mí me asustó: «Lo he leído todo. No te humilles más, solo dime la verdad». No se rindió de inmediato. Pasó otra media hora lanzándome reproches absurdos, que yo siempre estaba metido en el taller, que olía a grasa, que ya no la llevaba a bailar, que ella era joven y merecía vivir, que yo estaba viejo y aburrido. Y luego, cuando se quedó sin excusas, se derrumbó. Me confesó, entre sollozos patéticos, que sí, que se acostaba con su colega, que había empezado un par de meses después de entrar a trabajar, que se sentía sola, que ese hombre le decía cosas bonitas, que le prestaba atención, que le regalaba perfumes baratos, y ella, como una tonta, había caído. Le pregunté quién era. Pronunció el nombre: el doctor Roberto. El mismo médico experimentado del que me hablaba maravillas. Le pregunté cómo era. Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Días después, lo vi con mis propios ojos, y sentí que la bilis me subía a la garganta. Ese hombre, el supuesto gran amante de mi esposa joven, era una ruina humana. Era casi de mi edad, pero aparentaba 20 años más. Tenía el rostro hinchado, bolsas moradas bajo los ojos, un escaso cabello canoso y sucio y una nariz enrojecida por los capilares rotos, el sello inconfundible de los borrachos empedernidos. Su cuerpo era flácido, descuidado. Y yo, que a mis 68 años me levantaba temprano, que trabajaba con mis manos, que tenía los músculos duros por cargar motores y herramientas, que caminaba erguido y digno, había sido reemplazado por esa caricatura de hombre. La vida es una ironía macabra, pero a veces también es sumamente estúpida. Al día siguiente fui a buscar a ese infeliz. Lo esperé a la salida de la clínica. Me acerqué a él a paso firme. Me presenté. El terror absoluto se reflejó en sus ojos acuosos. Empezó a balbucear, a retroceder, diciendo que todo había sido un error, que ella lo había provocado, que él no quería problemas, que no volvería a ocurrir. Un hombre de 60 años, un profesional de la salud, que tiene la vida de las personas en sus manos, temblando y excusándose como un niño cobarde en el patio de la escuela. Mis puños apretaron. Podría haberle destrozado la cara de un solo golpe. Mis manos han doblado metal. Romperle la mandíbula no me habría costado ningún esfuerzo. Pero, ¿de qué me habría servido? Mi hija se quedaría sin familia. Yo iría a la cárcel, y mis clientes se quedarían sin quien les reparara sus cosas. Respiré hondo. Tragué mi furia y le dije mirándolo desde arriba: si te vuelves a acercar a mi mujer, me encargaré de que pierdas tu licencia, tu trabajo, tu miserable vida y lo poco que te queda de dignidad. Me di la vuelta y lo dejé ahí, temblando como una hoja. Esa misma noche tomé una decisión. Iba a perdonarla, no por ella, sino por Lucía, para que mi niña no creciera en un hogar roto. Yo creía, en mi terca fe de hombre mayor, que el amor a veces significa tragar vidrio y sonreír. Creía en las promesas que mi esposa me hizo esa noche, llorando de rodillas en el suelo de nuestra cocina, abrazada a mis piernas. Te lo juro por la niña que nunca más, me decía. Voy a tirar este teléfono, voy a renunciar a la clínica, voy a ser la esposa que mereces. Yo la levanté del suelo y le dije que estaba bien, que lo intentaríamos de nuevo, pero que esa sería su última oportunidad. Las primeras semanas fueron un espejismo perfecto. Ella volvió a ser cariñosa, atenta, me preparaba mis comidas favoritas, me esperaba con ropa bonita, me abrazaba sin motivo. Yo casi vuelvo a creer, casi. Pero la duda es un veneno lento. Si alguien te apuñala por la espalda una vez, ¿qué le impide volver a hacerlo? La confianza es como un vaso de cristal muy fino. Si se rompe,
Puedes pegar los pedazos, pero las grietas siempre se verán y tarde o temprano volverá a cortarte. Y esas grietas comenzaron a sangrar un mes después. Empezó con detalles sutiles, retrasos de media hora en el trabajo, reuniones de personal que se alargaban, el teléfono nuevo que le compré otra vez pegado a su mano, siempre con la pantalla boca abajo, un olor a perfume de hombre impregnado en su chaqueta, un olor agrio y barato que yo jamás usaría, y esa mirada vacía, soñadora, perdida en un horizonte donde yo no existía. Yo conocía esa mirada, la había visto antes. Entonces supe la amarga verdad. Mi perdón no sirvió de nada. Ella no había terminado su aventura, simplemente había aprendido a ser más astuta, o al menos eso creía ella. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé tumbado en mi lado de la cama, escuchando su respiración pausada, sintiendo un asco profundo. Sabía que si armaba un escándalo en ese momento sin tener pruebas contundentes, ella volvería a hacerse la víctima, armaría un circo, lloraría frente a la niña y me tacharía de viejo loco y paranoico. Necesitaba pruebas, pruebas sólidas como el acero, y así, el viejo reparador de lavadoras se convirtió en un investigador silencioso en su propia casa. El primer paso fue revisar su historial telefónico. Tenía sus datos, sabía cómo entrar a su cuenta en línea. Ni siquiera había cambiado la contraseña. Pensó que el viejo estúpido ya estaba tranquilo. Descargué el historial de llamadas en mi computadora de escritorio en medio de la madrugada, iluminado solo por el brillo del monitor. Había decenas de llamadas al mismo número, al número de ese miserable doctor. Llamadas a la mitad del día e incluso mensajes por la noche, mientras yo estaba a unos metros viendo las noticias. Pero un registro de llamadas no prueba lo que se dicen. Necesitaba el contenido. Así que di el siguiente paso. Fui a una tienda de tecnología en el centro de la ciudad. Compré un teléfono inteligente de gama media con una batería potente. Le instalé un programa de monitoreo avanzado, de esos que usan los padres para vigilar a sus hijos adolescentes. El programa me permitía leer mensajes, rastrear la ubicación por GPS, grabar llamadas y, lo más aterrador de todo, activar el micrófono de forma remota para escuchar el entorno. Le entregué el teléfono como un regalo espontáneo. Le dije que su teléfono viejo estaba fallando y que quería que tuviera algo mejor. Ella me besó con entusiasmo, le puso su tarjeta de memoria y se fue a trabajar feliz. Esa misma tarde yo activé el programa desde mi computadora. Los días que siguieron fueron, sin duda, los más oscuros, dolorosos y humillantes de mis casi 70 años de vida. Cada noche me sentaba en el garage, rodeado de herramientas, me ponía los auriculares y escuchaba. Escuchaba los audios que el programa captaba, sus conversaciones en la bodega de suministros médicos, sus risas obscenas, sus planes para engañarme. Ella no solo tenía un amante, tenía una vida paralela completa, y yo era el payaso que financiaba su existencia. Pero el golpe más devastador no vino de las palabras de ese hombre. Vino de un chat que leí a través del programa. Era una conversación con alguien guardado como mamita, su propia madre, mi suegra, doña Carmen. Una mujer de mi misma generación, que venía a mi casa, comía en mi mesa, jugaba con mi hija y me llamaba hijo. Esa mujer lo sabía todo, y no solo lo sabía, sino que la aconsejaba. Leí los mensajes y sentí que la sangre se me congelaba. No le digas nada al viejo, escribía la maldita anciana. Los hombres no perdonan cuando se enteran de los detalles. Si te pregunta, dile que te quedaste ayudándome en casa. Yo te cubro. Llora si es necesario. Los hombres como él no soportan ver llorar a una mujer. Hazte la ofendida. Y ten cuidado con Roberto. Úsalo. Él es médico y te puede conseguir lo que necesitas. Lo que necesitas. Esas 3 palabras me persiguieron hasta que descubrí su macabro significado. Seguí escuchando las grabaciones ambientales. En una de ellas, mi esposa y su amante hablaban en susurros nerviosos. Escuché la voz rasposa y enferma de él. «Tómate media pastilla antes de dormir», le decía. «No te pases de la dosis o te vas a volver adicta. Esto te quitará la ansiedad». Y mi esposa, la madre de mi hija, preguntaba si yo me daría cuenta. Él se reía con su risa de fumador. «El viejo no se entera de nada», le respondía. «No son somníferos normales, son tranquilizantes potentes». Y así fue como comprendí el cambio en ella. Esos no eran simples calmantes,
Eran medicamentos psiquiátricos fuertes, altamente adictivos, que solo se venden con recetas controladas. Ese bastardo, abusando de su licencia médica, falsificaba recetas a nombre de pacientes falsos para drogar a mi mujer, y ella los tomaba. Primero media pastilla, luego una entera. Yo había notado que estaba lenta, que arrastraba las palabras por las mañanas, que tenía la mirada perdida y las pupilas dilatadas. Creía que era cansancio, pero no. Estaba drogada. La habían convertido en una adicta para manipularla mejor. En otra grabación la escuché llorar, rogándole por más pastillas porque sin ellas sentía que el cuerpo le temblaba. Y él, aprovechándose de su desesperación, le prometía más a cambio de sus favores. Yo, el hombre que le cocinaba, que la cuidaba, estaba escuchando en directo cómo destruían la mente y el alma de mi esposa. Quería gritar, quería romper todo en mi taller a martillazos, pero sabía que tenía que ser frío. Fui recolectando cada evidencia meticulosamente, mensajes, audios, ubicaciones. Armé una carpeta encriptada en mi computadora. Esperé el momento perfecto. Y el momento llegó. Un martes lluvioso terminé temprano. Sabía por el GPS que ella no estaba en la clínica. Estaba en un apartamento al otro lado de la ciudad, el nido de ratas del doctor Roberto. No fui a buscarlos. No iba a ser una escena de celos barata. Fui a mi casa. Entré al dormitorio y abrí su armario. Allí estaba el abrigo de cuero fino que le había regalado en nuestro último aniversario. Un abrigo que me costó meses de trabajo, reparando decenas de aparatos viejos, juntando billete sobre billete para verla sonreír. Saqué mi cuchillo de trabajo, el que uso para pelar cables gruesos, afilado como una navaja de afeitar. Tomé el abrigo y con una calma espeluznante lo corté de arriba a abajo. Rajé la espalda, destruí las mangas, lo reduje a tiras inservibles. No sentía ira, solo un inmenso y frío vacío en el pecho. Dejé los restos colgando, me lavé las manos, preparé un café y me senté en la mesa a esperar. 2 horas más tarde, ella cruzó la puerta. «Hola, mi amor, ¿llegaste temprano?», dijo con su voz pastosa y su sonrisa ensayada. Yo asentí, bebiendo mi café. «Ve a cambiarte», le dije. Ella entró a la habitación. 10 segundos después, un grito ahogado resonó en la casa. Salió corriendo a la sala, sosteniendo los jirones de cuero en sus manos, pálida como un fantasma. «¿Qué es esto? ¿Te volviste loco? Era mi ropa favorita». Me miró como un odio genuino. Yo dejé la taza en la mesa, me crucé de brazos y la miré fijamente. «Siéntate, Valeria, tenemos que hablar». Ella se negó a sentarse. Empezó a gritarme que estaba demente, que me iba a dejar, que se llevaría a la niña. Yo la dejé desahogarse. Cuando se quedó sin aliento, le dije con una voz que no parecía la mía: «Siéntate, porque esta historia es larga». Y comencé a hablar. Le repetí palabra por palabra sus conversaciones clandestinas en la bodega. Le dije la hora exacta en la que entraba al coche de ese infeliz. Le mencioné la marca del alcohol barato que él compraba. Le repetí las palabras exactas de los mensajes de su madre, su cómplice. Le describí con detalle cómo se tomaba las pastillas para dormir la culpa. Le vi la cara transformarse. La soberbia se convirtió en pánico, el pánico en terror puro. Estaba paralizada. «Tú creías que el viejo era estúpido», le dije. «Lo sé todo. Sé que llevan 3 meses viéndose. Sé de los tranquilizantes. Sé que falsifican recetas. Y sé que planeaban irse de viaje. Habitación 207, ¿verdad?». Se dejó caer en la silla, temblando de pies a cabeza. Un sollozo ronco escapó de su garganta, seguido de un llanto amargo, desesperado. Esta vez no era teatro. Lloraba porque su mundo de mentiras se había derrumbado sobre ella. «¿Me espionaste?», susurró apenas. Yo asentí lentamente. Escuché cada suspiro. Leí cada mentira. «Conozco tus secretos más oscuros. Y ahora vas a empacar tus cosas y te vas a ir a casa de la basura de tu madre. Mañana mismo presento los papeles del divorcio. Lucía se queda conmigo. No voy a permitir que una adicta y mentirosa críe a mi hija». Ella intentó suplicar, intentó tocarme, pero me aparté como si me quemara. «Si intentas pelear por la niña, si me haces ir a juicio, enviaré todas las pruebas al director de la clínica, al colegio de médicos y a toda tu familia. Tu amante perderá su licencia por narcotraficar con pacientes falsos y tú terminarás en la calle.
No me pongas a prueba, Valeria. Ya no tengo nada que perder. Se levantó tambaleándose. Fue al cuarto y escuché cómo metía sus cosas en bolsas de basura. Una hora después, salió por la puerta sin mirarme. Escuché el motor de un taxi alejándose. Han pasado 2 largos meses. 2 meses que me han envejecido 10 años más. El divorcio está en proceso. Ella vive con su cómplice, su madre. Lucía está conmigo. Contraté a una vecina de confianza para que me ayude a cuidarla mientras trabajo en el garage. Es duro a mi edad, pero lo hago con orgullo. Corté todo apoyo económico hacia ella. Solo compro lo que mi hija necesita. Sorprendentemente, Valeria sigue trabajando en la clínica y el miserable de su amante también. He enviado cartas anónimas a la junta directiva sobre las recetas falsas, pero parece que entre médicos se encubren las porquerías. Sin embargo, no me rindo. Estoy reuniendo pruebas legales. El problema mayor ahora es que ella quiere volver. Viene a la casa llorando, me deja cartas bajo la puerta, dice que dejó las pastillas, que terminó con ese viejo asqueroso, que se dio cuenta de que yo soy el amor de su vida. Palabras vacías que me dan asco. Pero su acoso ha cruzado la línea del peligro, porque yo, contra todo pronóstico, he conocido a alguien más. Se llama Rosa. Es una viuda del barrio, un poco más joven que yo, una mujer honesta y trabajadora. Empezamos a tomar café juntos y poco a poco me devolvió las ganas de sonreír. Lucía la adora. Pero cuando mi exmujer se enteró, desató un infierno. Valeria ha comenzado a acosar a Rosa. La llama por las madrugadas insultándola. Le envía mensajes amenazantes desde números desconocidos. Ha inventado rumores repugnantes en el vecindario. Un día se atrevió a ir al lugar de trabajo de Rosa para gritarle en la calle. He intentado hablar con Valeria de manera civilizada, pidiéndole que nos deje en paz, pero su locura parece no tener fin. La policía no hace nada, dicen que son problemas domésticos. Por eso hoy recurro a quienes me escuchen. Necesito un consejo real, no compasión. ¿Cómo saco definitivamente de mi vida a esta mujer enferma que no acepta el fin que ella misma provocó? ¿Cómo protejo a la mujer que me devolvió la luz y evito que mi pequeña hija sea arrastrada a este abismo de locura? No me arrepiento de haber sacado la basura de mi casa. Solo me arrepiento de no haber estado más alerta. Si estás pasando por algo similar, no cierres los ojos. El veneno de la mentira te destruye desde adentro si no lo arrancas a tiempo.